Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy buenos días, amados hermanos. Con mucho amor y mucho cariño, en esta mañana empezamos una nueva semana y en esta oportunidad vamos a meditar en 1 de Juan 1:9 que acabamos de leer. Vamos a pedir la bendición de nuestro Padre amado. Bendito Dios y Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Señor, tú estás en los cielos, nosotros estamos aquí, rogándote que nos hables, Señor, porque tenemos hambre y sed de tu justicia. Queremos entregarte este devocional, sabiendo de que tú tienes palabra fresca para hoy día, Señor, para este nuevo día. Gracias, Señor, por tu cuidado constante. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros como hijos de Dios necesitamos siempre ser guiados por el Señor. A menudo centramos nuestros esfuerzos en tratar de descubrir la voluntad de Dios, ¿verdad? Y con razón, pero después de que se revelen sus intenciones para nosotros, hay un último paso crucial. Nuestra decisión debe obedecerle a Él y seguir a plenitud su voluntad. Muchas veces el camino va a ser difícil, pero no debemos dejar de que los obstáculos nos impidan vivir según el plan perfecto de Dios. Nunca nos conformemos con menos de lo mejor que Él tiene para ustedes, dice la palabra del Señor, ¿verdad? El Señor quiere lo mejor para nosotros, aun cuando el camino no se vea muy bueno, ¿no? Pero Dios tiene un final siempre certero y seguro. Con Él todo lo podemos. Pero también vemos que los incrédulos, ante esta realidad, se burlan, ¿verdad? Nosotros no nos burlamos, pero a veces como que nos olvidamos que debemos siempre depender de Dios. Sin embargo, esa es una realidad que afecta nuestra vida cada día. O vivimos en la voluntad de Dios o fuera de ella. Casi siempre al pensar en su voluntad, ponemos nuestro enfoque en cómo descubrirla. Pero mucho más importante es que decidamos obedecer su voluntad revelada. Puede que el camino sea rocoso, pero no debemos permitir que los obstáculos nos impidan vivir de acuerdo al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Siempre van a haber obstáculos. Para transitar con éxito el camino de Dios, tenemos que conocer los obstáculos que nos pueden hacer tropezar. Una de las cosas es la terquedad que como seres humanos siempre tenemos, ¿no? El obstáculo más grande consiste en desear hacer nuestra propia voluntad en vez de seguir el camino del Señor. Muchas veces puede ser el orgullo, el egoísmo, que nos impide preguntarle a Dios, ¿qué deseas que hagamos? Por tanto, tomamos nuestras propias decisiones y luego le pedimos al Señor que bendiga el camino que hemos escogido. Esta es una estrategia poco sabia, pues no es la manera en la que Dios obra y no tenemos la capacidad por nosotros mismos de determinar o cumplir su voluntad. Tampoco es buena idea recurrir a los consejos de otras personas, ¿no? Personas que influyen en nuestras decisiones. Muchas veces pueden ser familias y parientes, amistades, pero que no están dentro de la voluntad de Dios, no son cristianos. Entonces eso no va a estar bien. Tenemos que tener claro que no podemos andar en la voluntad de Dios si desconocemos lo que desea para nosotros. Los principios bíblicos nos ayudan a comprender la manera en la que el Señor quiere que vivamos. Y vamos a recordar algunos. Esperar en el Señor. No solo debemos saber lo que desea que hagamos, sino cuándo es el tiempo de Dios para que lo hagamos, ¿no? O sea, eso es una de las cosas que a veces nos cuesta esperar. Confiar en Dios y dejar todas las consecuencias en sus manos, a pesar de los obstáculos, debemos avanzar en la dirección de la obediencia a Dios. Él es poderoso para lidiar con lo que venga como resultado. Nuestra responsabilidad es caminar por fe y confiar en nuestro Padre Celestial. Permitir que Dios supla todas nuestras necesidades. El Señor proveerá todo lo que necesitemos para obedecer su voluntad.
dar un paso a la vez. Nuestro Padre Celestial no nos mostrará todo lo que sucederá en nuestra vida. Su luz solo alumbrará el siguiente paso que debemos dar. Eso significa que debemos confiar en Él, incluso en lo desconocido. Ahora también el pecado deliberado y conocido. No debemos creer la mentira de que un pecado pequeño no le hace daño a nadie. Hay muchas veces que tenemos inconscientemente guardado porque venimos de la iglesia tradicional donde nos hablaba de los pecados rosados, celestes y que como que los rosados, los blancos eran menos pecaminosos, ¿no? Hay un pecadito rosadito, amarillito, pero esas costumbres tenemos que desarraigarlas porque tenemos que considerar la consecuencia del pecado. Así sea rojo, blanco, azul, todo para Dios es pecado, no es el tamaño ni el color, ¿verdad? Ensordece nuestros oídos el pecado, la desobediencia, es un obstáculo que nos va a poner como tapones en nuestros oídos espirituales. Entonces tenemos que andar ordenadamente, tenemos que andar en obediencia para poder escuchar la voz de Dios. Porque todas estas cosas impiden, ciegan nuestros ojos. Cuando desobedecemos a Dios, aún en lo más pequeñito e insignificante aparentemente, ciegan nuestros oídos espirituales, ciegan nuestros ojos la visión de Dios y ya no podemos ver las cosas como a la luz de la palabra. No podemos recibir su voluntad ni comprender la obra que realiza en nuestra vida. Endurece nuestro corazón el conocimiento de Dios. La desobediencia endurece nuestro corazón y nos aleja del Señor. El pecado nos hace estar distraídos, desobedientes e indiferentes a los asuntos de Dios. O sea, nos perturba, pues, ¿no? Nos quita, nos aleja de Dios. Bueno, también la duda, ¿no? La duda es otro obstáculo en el camino de la voluntad de Dios y se manifiesta en diversas maneras. Ahora, no todo pues viene por consecuencia de la desobediencia. A veces podemos obedecer pero dudamos demasiado. Entonces ahí también ofendemos a Dios. Este es uno de los obstáculos, ¿no? Que se manifiesta en diversas maneras. Por ejemplo, dudamos que tiene un plan personal para nuestra vida. Esas dudas son terribles porque tenemos que saber que Dios tiene un plan en nuestra vida. Tenemos que estar seguros y tenemos que alinearnos a ese plan. Quizás creemos que trabaja en el plan que tiene en general con todo el mundo, pero no en nosotros. Entonces dudamos que el Señor dará a conocer su voluntad. Tal vez no conocemos que nos ama o no estamos seguros de que le hemos escuchado. O sea, dudamos, ¿será la voz de Dios? ¿Será la voz de quién? No, estamos dudando, ¿verdad? Dudamos porque casi siempre este es el punto en el que nos alejamos de la voluntad de Dios. Ponemos nuestra mirada en nuestra deficiencia y nos preguntamos si podrá equiparnos para obedecerlo. Hay muchas cosas que suceden, ¿verdad? Dudamos de Dios, pues no tenemos todos los detalles. En vez de enfocarnos en lo que desconocemos, debemos poner nuestra mirada en lo que sabemos que es verdad. Dios nos ama de manera individual y caminará con nosotros mientras hacemos su voluntad. Nuevamente, hacer su voluntad. Aunque enfrentemos dificultades, sufrimientos o pérdida, el Señor promete darnos lo mejor, lo que es mejor para nosotros. Su deseo es usar esas situaciones para que maduremos, para aumentar nuestra confianza en Él, para eliminar aquello que no debería ser parte de nuestra vida y para moldearnos de acuerdo a la imagen de Cristo. Nuestra meta debe ser seguirlo y confiar en que nos guiará a cada paso. Por ejemplo, hay veces que demora las respuestas. Estamos orando y no vemos nada, ¿no? Pero tenemos que seguir insistiendo porque, como decía anteriormente, Dios tiene un tiempo para todo. No es en el tiempo de nosotros que queremos. Dios quiere que hagamos lo que nos estamos pidiendo, o si no, ya nos diría no, de muchas formas. Y también una de las cosas que debemos poner mucho en práctica es la lectura bíblica diaria. Pedir perdón, estar en comunión con el Señor si hemos cometido pecado, ¿no? A veces inconscientemente, ¿no? Entonces también eso es básico, los devocionales y la palabra que Dios tiene para nosotros en ese día. También uno de los obstáculos en ocasiones es la razón
por la que nos negamos a vivir dentro de la voluntad de Dios es sentirnos indignos. Pero no debemos subestimar lo que Él puede hacer por medio de nosotros. Debemos ser cuidadosos y tomar decisiones basadas en lo que el Señor ha dicho y no en lo que pensamos o sentimos. Si creemos ser indignos como consecuencia de nuestras faltas, contamos con la promesa de que si confesamos nuestros pecados, seremos perdonados y limpiados, como lo hemos leído al principio, 1 Juan 1:9. Aunque tengamos que sufrir consecuencias, el Señor nunca se aleja de los suyos. Somos sus hijos, somos la niña de sus ojos, sino que busca restaurarlo. Incluso su disciplina es un acto de amor por medio del cual nos trae de vuelta a su voluntad. Es decir, efectivamente, si desobedecemos y estamos buscando la voluntad de Dios, pero hemos incurrido en algún pecado, eso atrasa la obra, eso está sobreentendido, ¿verdad? Otra de las cosas también es estar ocupado, ¿no? Si no tenemos tiempo para la palabra, como lo decía anteriormente, si no tenemos tiempo para poder meditar en su palabra, ir a la iglesia o a la oración, orar en grupo, hacer oraciones con hermanos, ¿no? No podemos conocer ni obedecer su voluntad. Estar demasiado ocupados casi siempre se usa como excusa para pecar. En otras palabras, no tenemos tiempo para el Señor. Vivir en este mundo no nos ayuda, pues en todo momento se opone a la manera en la que Dios desea que vivamos. Aunque la vida cristiana no es un camino fácil, tiene un maravilloso y eterno destino. En el cielo disfrutaremos de las bendiciones del Señor, mis amados. Y las disfrutaremos para siempre. Ya no tendremos pruebas, ya no habrá dolor, ya no habrá llanto. Pero por el momento tenemos que depender de Él, del Espíritu Santo, con la presencia de Dios y con las promesas de su palabra para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Pero si descuidamos los recursos que Dios nos da, como son la oración, la lectura de la Biblia, y ponerlo en práctica, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve leer la Biblia y orar si no obedecemos su palabra? Entonces, cuando sucede eso de que no lo hacemos, llegamos a sentir miedo y a rechazar su plan divino. Ay, no, ¿qué cosa querrá Dios de mí? Ay, no, mejor yo voy a vivir así nada más. No, pues no es así la voluntad de Dios. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Temor a lo que Dios requiere, seguir su voluntad. Puede parecernos muy costoso, pero si nos rendimos a Él, entonces podemos ver la fortaleza de Dios, la compañía y la fuerza de Dios. También hay otras personas que tienen temor al fracaso. Quizás dejamos que los pecados del pasado nos impidan avanzar. No, yo no puedo hacer eso, yo no sería capaz. Son expresiones que nos indican que seguimos en temor. También otros tienen temor a ser criticados. Ay, no, pero ¿qué van a decir? Que yo voy a... Ay, no, yo quiero ya hacerlo ahora. Se me pasan los años, por decir, para casarse, ¿no? De repente. Tengo que hacerlo de una vez. Y la desaprobación de otras personas puede hacernos flaquear inclusive. Por eso, mis amados, hay que ser humildes. Hay que tener un corazón humilde para someterse y rendirnos a Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la voluntad de Dios. Lo vivo en el Señor. Es decir, nosotros tomamos la decisión de seguir a Dios. O seguimos al mundo o seguimos al Señor, para poder ver la victoria. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, aunque muchas veces no lo veamos así, porque el mundo nos lleva a mirar conforme el mundo se conduce. Pero Dios muchas veces no obra en lo que es lógico. Entonces, mis amados, con esta perspectiva vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta tarde, en esta mañana, en este día que recién empezamos, queremos
pedirte que nos des un corazón sencillo y humilde, obediente a tu palabra, Señor, que podamos esperar tu voluntad. Queremos seguir tu dirección, no queremos hacer nuestra voluntad. Ayúdanos, Señor. Quita los obstáculos, quita toda terquedad, toda influencia de otras personas que tal vez en nuestro trabajo, que desconocen los principios bíblicos. Ayúdanos a esperar en ti, Señor, a confiar y a dejar todo en tus manos. Permite, Señor, que nuestras necesidades confiemos en que tú las vas a suplir, que tú proveerás. Tú eres un Dios proveedor, Jehová Jireh. Y permítanos dar un paso a la vez. Señor, líbranos de la cobardía, de la ceguera espiritual. Líbranos de desalinearnos, de turbarnos. Líbranos, Señor, de la duda, de la cobardía, Señor, de sentirnos indignos, de estar ocupados y no poder escuchar tu voz. Padre, ayúdanos. Queremos hacer tu voluntad. No permitas que nada, ni el temor a la crítica, ni el temor al fracaso, ni al qué dirán, nos impida seguir esperando en tu voluntad, Señor. En el nombre sagrado de Cristo Jesús, Señor amado. Amén y amén.